Buenas Pues tardes a todos. Muchas gracias por uniros a la última sesión. Hay que decirlo con algo de tristeza porque lo hemos pasado muy bien en estas 7 sesiones, con esta la séptima, del ciclo de filosofía y cine dedicado este año al cine de aventuras. El cierre no puede ser más espectacular, si podemos emplear esta palabra, puesto que tenemos por delante ahora una charla sobre una película difícil de clasificar, incluso en un género tan generoso, si puedo decirlo así, como es el propio cine de aventuras, que es naturalmente una generosidad de la mirada sobre la vida. Está para hablarnos Pedro Mantas, a quien ya conocéis porque ha participado en otras ediciones de nuestro seminario de filosofía y cine, que es fundamentalmente un amigo a quien yo solamente puedo agradecer muchas cosas que me han pasado y que han sido, creo que, muy buenas. Diría inmediatamente el apoyo a esta colección de cine y filosofía que sale dentro de los estudios sobre cine que edita la Universidad de Córdoba, donde Pedro es profesor. Este es el último volumen, Una casa hecha de luz, traducido por miembros de la Torre del Virrey, como algunos otros. Ya son 5 volúmenes y creo que es una colección que está ayudando a establecer la relación profunda entre la filosofía y el cine. No la filosofía del cine, como Pedro a veces me dice, y seguramente será una discusión permanente. A Pedro le debo también otra cosa que no forma parte de este seminario, pero sabéis que tenemos un seminario permanente sobre Platón. Le debo una de las preocupaciones más constantes de los últimos años. Pedro suele decirme que cuando leemos a Platón, no leemos a Platón. Y esto es algo que continuamente me hace pensar. Pedro es un experto sobre todo en el campo de la transmisión del saber. Es un medievalista, es profesor de filosofía medieval, realmente ese es su faj. La filosofía del cine es su gusto, un gusto maravilloso, pero cuando Pedro dice que no leemos a Platón, debemos prestar muchísima atención a eso, puesto que plantea un problema que tiene que ver con Platón y tiene que ver en general con todos los documentos de la cultura humana. En el caso del cine, podríamos preguntarnos si el cine no es precisamente el medio en el que el original carece de toda importancia, puesto que no hay un original de ninguna película. Cualquier copia, casi en cualquier formato, es suficientemente buena. Y eso es una de las diferencias específicas del cine. Nos hemos estado preguntando en estas sesiones qué es lo específico del cine, puesto que no es literatura, puesto que no es teatro, puesto que no es pintura. Y probablemente esta consideración que Pedro, en el campo de la transmisión del saber de los textos, ¿qué ocurre cuando tenemos delante un texto de Platón? ¿Hasta dónde podemos rastrear la originalidad de ese texto? Obviamente carecemos de los manuscritos de Platón. Y por tanto, cuando pasamos al cine, podemos preguntarnos si cualquiera que sea la copia de una película que vemos garantiza la originalidad de la intención del autor. Bien, este es un problema, si queréis, de lo que Cabell llama la ontología del cine, que está planteado de una manera abrumadora en la película que vamos a ver, que tiene que ver con la originalidad de la existencia, las derivaciones de la existencia y una vida que sea únicamente imitativa o como mucho evocable. Es un placer, Pedro, tenerte aquí con nosotros. Me gustaría también añadir que está con nosotros Ana Melendo, que es la coordinadora del grado de Cine y Cultura, que es, por así decirlo, uno de los modelos de nuestro seminario, a quien tuve el placer de conocer hace poco en la lectura de una tesis doctoral que en parte tenía que ver con la película de esta tarde en la Universidad de Córdoba, de Gretel Herrera. Tuvimos una discusión muy interesante sobre Antonioni y estoy seguro de que antes o después Ana Melendo formará parte de nuestro seminario para hablar de Antonioni o de cualquier cosa que le apetezca, puesto que este empeño de cine y cultura es para nosotros un modelo a seguir. Pedro, muchísimas gracias, un año más por estar con nosotros. Adelante. gracias, Antonio. Antes de nada, agradecerte a ti, agradeceros a todos los compañeros y amigos que formáis parte de esta iniciativa el haberme invitado a participar. Yo le envié a Antonio unas líneas para la hoja de sala. No sé si habrá sido el interés de los participantes, pero a través de esas líneas, de esos textos, trataba de ir marcando algunos de los problemas que espero podamos discutir cuando termine de hacer la presentación y entremos espero que como el año pasado, en un buen debate. Bueno, yo comienzo. En las líneas finales de la novela, bueno, del libro, Dersu Salah, Vladimir Arseniev escribe:
Cito: como si de un cinematógrafo se tratara, ante mí se presentaban las imágenes del pasado. Mi primer encuentro con Dersú en el río Lefu, el lago Hanka, el encuentro con el tigre en el Lifutsine, el incendio forestal en el río Sanjove, las inundaciones en el Birimbe, el vadeo de Embalsa del río Takemu, la ruta por el Imán, el hambre que pasamos en el Kulumbe, el camino por el Viking, etc. Estando pensando en eso, llegó un trepador azul que se posó sobre un arbusto cerca de la tumba. Me miró confiado y comenzó a trinar. Gente tranquila, recordé. Así era como Dersú llamaba a esos habitantes alados de la taiga. Entonces el pajarillo echó a volar y se fue hacia unos arbustos, y nuevamente la tristeza oprimió mi corazón. Adiós, Dersú, dije por última vez, poniéndome en camino. Y luego prosigue: en 1910, en invierno, regresé a Khabarovsk y de inmediato fui a la estación de Koforskaya para visitar la querida tumba. No reconocí el lugar, todo había cambiado. Cerca de la estación había surgido todo un pueblo. En los accesos a la montaña estaban excavando granito, habían comenzado las talas y también el acopio de las traviesas. Siulich y yo buscamos varias veces la tumba de Dersú, pero fue en vano. Los notables cedros habían desaparecido, habían surgido nuevos caminos, terraplenes, excavaciones, montículos, baches y zanjas. Adiós, Dersú. Pero antes de llegar a este final, nosotros hemos de recordar y de retomar un comienzo. Y puesto que he planteado la película dentro de un ciclo de cine de aventuras, lo primero que vamos a preguntarnos ¿es Dersú Salá una película de aventuras? Mi respuesta es afirmativa en dos sentidos. Por un lado, es de todos conocidos que la realización del filme supuso toda una aventura. La aventura de un rescate personal que contribuyó a sacar a Kurosawa de la depresión en que se encontraba sumido e incluso de una tentativa de suicidio. Por otro lado, y antes de cualquier otra consideración, la película muestra la aventura tras el encuentro de dos personajes, dos maravillosos seres humanos, con los que todos desearíamos poder encontrarnos algún día: Dersú Salá y Vladimir Arseniev. Así pues, tratamos la aventura de Kurosawa, Arseniev y Dersú, fundamentalmente de los dos últimos. En la hoja de sala que les remití con anterioridad a la proyección de la película, ya he apuntado algunos aspectos relevantes en relación con la producción, realización y el texto que sirve de soporte a la película. Como vamos a comentar en esta presentación y posterior debate, las palabras de despedida de Arseniev condensan buena parte de la hermosa y desconsoladora historia narrada por nuestro capitán. Utilizo desconsoladora en un tono próximo al que Birch-Ebiri emplea en su análisis de la película Los sueños de Akira Kurosawa, donde dice, cito: el estado predominante es más bien de desamparo, de seres humanos a merced de un mundo caprichoso y de las consecuencias de su propia negligencia. Es a la vez una de las obras más tranquilas y aterradoras de la carrera de Kurosawa. Cierro la cita. Pues bien, es esa sensación de desamparo, de crítica a la negligencia del ser humano y nuestra civilización, la que también se respira en parte del filme que hoy estamos presentando. La película Dersú Salá es la adaptación al cine de los diarios de exploración y cartografiado que el geógrafo y explorador Vladimir Arseniev realizó entre 1908 y 1910 al mando de un destacamento militar por los territorios del río Ussuri. Estos diarios se plasmaron en la obra titulada Por el territorio Ussuri, publicada por primera vez en 1921 en Vladivostok. En el 1923, Arseniev publicó su segundo libro, Dersú Salá. El libro de Arseniev fue llevado al cine por el director, antes que Kurosawa, por el director ruso-armenio Agassi Babayan en el año 1961. La propuesta soviética tuvo sin duda implicaciones políticas, la propuesta que le hacen a Kurosawa, quiero decir. Tuvo sin duda implicaciones políticas, pero sobre todo actuó como un revulsivo y favoreció un renacimiento personal de Kurosawa, así como un éxito internacional posterior y una tardía reevaluación del director.
Considerada durante muchos años una película que habría marcado un declive en el poder creativo del director, estudiosos como Joan Mellen y Donald Ritchie, así como los críticos japoneses que habían alabado sus primeras películas de los años 50 y 60, se sintieron decepcionados por la película rusa de Kurosawa, acusando al director de poner un énfasis exagerado en el estilo épico y vistoso del formato de 70 milímetros a expensa de la sustancia y la profundidad temática. Sin embargo, y como ya apuntaba Stuart Galbraith, los críticos no se dieron cuenta, dice él, de que al igual que David Lean, Kurosawa utiliza el formato de una forma muy distinta a la de otros directores. En 70 milímetros, Dersu Sala es más íntima que épica. A algo así se refiere una buena estudiosa de la película, Olga Solovieda, cuando dice que la rehabilitación y relectura de Dersu Sala merece ser llevada incluso más allá de la restauración de la profundidad psicológica a la que alude Galbraith. Las cualidades épicas de la película, evidenciadas en el formato, el escenario geopolítico y la participación internacional, van más allá de lo psicológico e incluyen dimensiones políticas y filosóficas. Volvamos a la película. La película presenta un encuentro y un final narrado por Arseniev a través de dos flashbacks. Kurosawa sitúa la visita del explorador a Korfovskaya al principio mismo de la película, de modo que toda narración puede escenificarse en dos largas secuencias retrospectivas, como invocaciones de Arseniev a la memoria de su amigo. En una atmósfera de misterio con una banda sonora de Isaac Schwartz que enfatiza el carácter mágico de ciertas escenas, con efectos visuales y sonidos que tal vez rememoran la película El más allá de Kobayashi, la cinta pone de manifiesto un severo y trágico alegato en torno a nuestra relación con la naturaleza. Pero resulta especialmente atractivo que dicho alegato se presente entrelazado con la historia de una relación de amistad, como la que rápidamente se fragua entre nuestros dos personajes, Arseniev y Dersu. Una sorprendente y aparente relación entre iguales que encierra un gran problema. Un problema que vendrá a poner de manifiesto la cuestión crucial que Kurosawa aborda en la película y de la que hablaremos en un instante. La difícil convivencia entre la civilización técnica y la naturaleza. Arseniev representa al hombre de la civilización urbana, de lo que fue la espléndida cultura rusa. El geógrafo militar cortés, paciente, bien educado, que cartografía los territorios del Usuri, desplegando un impecable conocimiento y técnica instrumental y un apasionado al mismo tiempo del medio salvaje que explora. Dersu, el cazador Gol, miembro de la etnia de los Nanay, se desenvuelve con total dominio de terreno y de los fenómenos naturales en los que transcurre su vida nómada. Una vida que acontece en perfecta integración con la naturaleza. El cayado de Arseniev es el trípode del teodolito que utiliza para sus mediciones topográficas. El cayado de Dersu es la horquilla de madera que le ayuda a moverse por el terreno con un enorme fardo a sus espaldas. Si Arseniev reconoce la dificultad, todo lo que Dersu puede aportarle como guía, a Dersu le fascina el conocimiento y el despliegue técnico de la expedición militar, prestándose a colaborar en las dos empresas que Arseniev acomete y aceptando ser el guía del grupo. Pero en la película resulta fácil entrever este problema fundamental al que trato de aludir. En la taiga, lo mismo que en la ciudad, la relación entre ellos es claramente desigual. Si entre ambos rápidamente surge una afectuosa vinculación, fruto de la profunda admiración y mutuo reconocimiento, la simetría entre ambos es prácticamente inalcanzable. Veamos. En la expedición de 1902, la desigualdad entre Dersu y el capitán queda patente durante la terrible ventisca en el lago Hanka.
situación límite en la que estarán a punto de perder la vida. La desorientación del capitán conduce a un momento desesperado que Dersu salva in extremis, aunando un conocimiento del medio, las técnicas empleadas en su hábitat y un ingenioso uso del trípode del capitán. La familiaridad con el medio y la constante necesidad han enseñado a Dersu a innovar en momentos cruciales. Y a propósito, ese trípode con el teodolito montado aparece en una escena clave de la primera expedición. En el minuto 22:20 se nos muestra el plano general en 70 milímetros con un valor descriptivo extraordinario, donde vemos y distinguimos a los dos personajes, aunque lo que aquí destaca es tanto el entorno como el trípode, a través de una composición muy meditada. No sé si recordarán, seguro que lo recuerdan, esa escena en la que aparece la luna en menguante, a la izquierda, el sol emergiendo a la derecha, el trípode en primer plano a la izquierda y a la derecha del trípode, Dersu y el capitán miran hacia el sol. Dersu dice a Arseniev: capitán, el sol es gente, gente muy importante. Si el sol muere, todos mueren. La luna también es importante. El teodolito montado sobre el trípode, actuando a modo de cámara de cine, es el testigo que parece registrar la escena de los dos amigos contemplando el sol en el horizonte. Mundo natural y mundo técnico en un diálogo articulado por el trípode, en realidad por la cámara, en realidad por Kurosawa, que estaría situado junto a ellos. Ese es lo que representa en este momento el trípode con el teodolito. No solo una alusión a la cámara, sino seguramente una alusión al propio director. Bueno, es con la segunda exploración cuando aparecen los verdaderos y definitivos problemas a los que hacer frente. Tras el reencuentro, ninguno parece ser consciente de la huella que los últimos años han dejado en el cazador. En 1 hora 14 minutos, en el timing que yo tengo de la última versión de la película a la que estaba aludiendo antes de empezar el debate, antes de empezar la presentación, perdón, el capitán dice a su amigo: no has cambiado nada en nada, Dersu, no has envejecido. Pero pronto descubriremos la pérdida de visión del cazador y las consecuencias terribles que ello acarrea. Para un individuo como él, perder la vista es prácticamente el final de un modo de vida, de la vida misma en realidad. En auxilio del cazador acude el capitán, un personaje que representa lo mejor de toda una época en el mundo al que nosotros pertenecemos. El rigor científico-técnico en manos de un ser moralmente intachable y humanamente muy bondadoso. La bondad es un rasgo que el capitán y el cazador comparten en grado sumo. De este modo, y llegado el momento, Arseniev ofrece a Dersu el cobijo que puede brindarle. Si el cazador le había proporcionado el bivac improvisado en el lago Hanka, lo que le salvó la vida, ahora acogerlo con su familia y su casa de Jabrov es lo mejor que el capitán puede ofrecerle. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué la historia no puede concluir bien? Porque Dersu se asfixia en la ciudad. Todo allí le impide ser él mismo. Así, y no pudiendo permanecer por más tiempo, su regreso al bosque resulta inevitable. Ante esta situación, Arseniev solo puede ofrecerle una cosa más, algo que Dersu sí puede aceptar: un nuevo y moderno rifle que le permita seguir cazando. Pero es justamente este nuevo rifle el que finalmente causará el final trágico del cazador. Al acudir al lugar donde más tarde aparece el cuerpo sin vida de Dersu, si, como sugiere el anodino oficial de la policía que cubre el expediente del caso, tal vez alguien robó a Dersu su arma y lo asesinó. Arseniev reconoce hasta qué punto el rifle fue un arma de doble filo. En el bosque donde está enterrado, Arseniev medita profundamente ante el cuerpo de su amigo.
Años más tarde, 1910, cuando vuelva a ese mismo lugar, o Foscaya, como ya hemos citado, no quedará rastro alguno de su tumba. El lugar, los enormes cedros, pinos que lo cogían, han sido desmontados para construir una nueva población. Decía Donald Ritchie que, cito, como muchos de los héroes de Kurosawa, Dersu Sala es sacrificado. Al igual que el estoico maestro de la espada Kyuzo, en Los Siete Samuráis, abatido por un disparo de ese nuevo invento que es el rifle, Dersu, hombre instintivo de las estepas, es abatido por un moderno instrumento de la civilización. Cierro la cita. Pero no puedo estar de acuerdo con Ritchie. La civilización no abate a Dersu. De eso se encargan los comerciantes autóctonos de los territorios por los que se mueve el cazador. El rifle simplemente no puede acudir en su ayuda, pues el problema de Dersu se deriva de sus problemas de visión, del envejecimiento de un hombre del bosque, a quien nuestra civilización no puede salvar, sino más bien todo lo contrario. Recordemos la película de Imamura, La balada de Narayana, y cómo al alcanzar los 70 años, cuando ya han perdido su dentadura, los ancianos han de abandonar el pueblo e ir a vivir, ser trasladados a la montaña Narayama, acabando así sus días en la soledad y el frío de la montaña. En su situación vital, Dersu conoce el final que le espera: ser un cazador abatido por la propia naturaleza que conoce a la perfección. Aceptó el ofrecimiento del capitán de ir a vivir a la ciudad, pero pronto se da cuenta de la inviabilidad de una vida urbana para él. Según parece, en el guión original de Kurosawa, el cazador no solo tiene problemas con sus ojos, como el mismo Kurosawa los tuvo durante ese periodo. También es consciente de su muerte inevitable y, como ocurre con el protagonista de Vivir, Kanji Watanabe, prácticamente se desentiende del problema y obvia de manera inminente, de manera sorprendente, su propia muerte. Cuando Ritchie, que en una impactante secuencia no filmada, cuenta en su obra, Donald Ritchie, Dersu y Arseniev encuentran el cadáver de un chino cuyos ojos han sido picoteados por los cuervos. En esa versión del guión, que no se filmó, el capitán dice: al contemplar ese cadáver solitario, Dersu veía el rostro de su propio futuro, solo, desamparado en las estepas. Había visto el rostro de su propia muerte. A partir de entonces se volvió con más fuerza a su habitual silencio. En el guión reescrito, Kurosawa eliminó esta y otras muchas oscuras escenas redactadas en una época de profunda crisis personal. Y es posible, vuelve a comentar Ritchie, que una vez superada la crisis personal de Kurosawa, él mismo disfrutase de una perspectiva menos pesimista sobre la existencia y, por extensión, suavizase la forma de presentar el destino de Dersu. En el guión inicial, Dersu muere fruto de las maquinaciones del progreso y no, como en el segundo guión, por el hecho existencial de ser un cazador solitario habitando en la taiga que se ve envuelto en el problema del rifle. La primera parte de la película conserva gran parte del guión original, incluyendo las imágenes de los elementos que habían atraído originalmente a Kurosawa. Las increíbles escenas del tigre siberiano, la soberbia secuencia de la ventisca junto al lago Janka, entre ellas. Si, como dice Arseniev, el hombre es demasiado pequeño para enfrentarse a la inmensidad de la naturaleza, la cámara de Kurosawa no puede sino mostrar la inmensidad de la estepa, la complejidad de la taiga, el peligro que acecha tras cada nueva sinuosidad del río. La figura humana resulta así demasiado pequeña en un paisaje semejante. Esta es una de las últimas apariciones en Kurosawa, pienso. La película sería una de las últimas apariciones de un humanismo que ha iluminado algunas de sus películas. Seguramente esta
sea una de las últimas en las que ese humanismo se deja entrever. Obras posteriores como Kagemusha o Ran terminarán con vastos panoramas de muerte, no dignificados en absoluto por la esperanza. Bueno, en cualquier caso, Dersu Salah es una de las últimas y más persuasivas declaraciones de una tesis fundamental en el cine de Kurosawa: el valor ante la muerte. La película es sin duda una aventura con un final descorazonador en la más pura tradición rusa de un Dostoyevsky o un Chekhov. Es por eso, en parte, que remití para la hoja de sala ese texto no solo porque alude a la destrucción de los bosques, sino porque el tono que suele inspirar las obras de Chekhov tiene ese tono de apesadumbramiento, de final descorazonador para la existencia humana. Bueno, concluyo. Ojalá que en los días que el destino aún nos tiene reservados, ojalá podamos encontrar a nuestros Dersu y Arseniev para vivir una aventura tan hermosa, aunque desconsoladora, como la que presenciamos cada vez que alguien tiene el acierto y el buen gusto de proyectar esta película. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Es difícil no tener en cuenta que hablamos de esta película en un día en que están ardiendo los bosques de Canadá, o la rotura de la presa de Kharkov ha convertido Ucrania en un lugar inhabitable, ¿no? Hay que tenerlo quizá en cuenta, ¿no? No sé si hay alguna mano ya levantada. Yo he estado pensando, en parte porque estuvimos juntos con la tesis de Gretel Herrera, no he dejado de pensar en la similitud que hay en esta historia muy vasta, quizá inasumible, con Walden, con un libro quizá mucho más manejable, más sencillo en muchos aspectos, pero que yo creo que es una especie de fuente, no relacionada, pero una fuente de las consideraciones que tenemos. Estoy pensando en ese pasaje en concreto en que Thoreau habla de Alec Terrien, el leñador canadiense. En Walden no le da el nombre, no aparece el nombre lo conocemos porque sí que está en los diarios de Thoreau. Un leñador canadiense, os ruego que lo tengáis con la imagen de esta mañana de los incendios de Canadá. Siguen siendo los mismos elementos de siempre: el agua, el fuego, ¿verdad? En esa relación entre Thoreau y Alec Terrien está esta amistad que tú has mencionado. Ni siquiera diría yo amistad. Pedro, no sé si realmente Dersu Salah está en condiciones de entender lo que es la amistad, que es una relación extremadamente compleja para la que porque Dersu Salah parece haber sido siempre un solitario. Es verdad que es miembro de una etnia, pero no tenemos nunca un compañero de Dersu Salah. Es que es un nómada. Esta gente no puede crear. Sí, pero es un nómada solitario, quiere decir que es un nómada es un nómada mismo de sus compañeros nómadas. En la relación con Alec Terrien es alguien quizá más permeable a la civilización, en parte por haber sido educado por un sacerdote católico, por su admiración sin reservas por el libro. Para Alec Terrien el libro es un objeto lleno de reverencia. Claro, ya he dicho que Walden es, por así decirlo, en comparación con Dersu Salah, casi una domesticación. La película de Kurosawa, y aquí es donde está, es magnífico lo que has dicho del teodolito, porque nos recuerda una cosa que es la contradicción, creo, más grande de la película. Si la película lo que se propone es devolvernos, en cierto modo, a una relación mejor con la naturaleza, y digo mejor porque es un término suficientemente neutral, el problema es que el cine es probablemente la técnica en estado puro de las artes. De todas las artes que el ser humano ha conocido, el cine probablemente sea la más técnica de todas.
Por tanto, el cine entra en una contradicción. La presencia del teodolito en la escena que has mencionado es invasiva, es una intrusión. Sea lo que sea la cámara, es testigo de lo que no puede ser otra cosa que una traducción, que una destrucción, perdón. Lo que quiero decir es esto. ¿En qué medida la película podría haber sido un documental? Como hay grandísimos documentales y estos documentales antropológicos, ecológicos, siempre juegan con la reserva de que el observador que entra con su cámara en cualquier aspecto no civilizado tiene que ser muy escrupuloso para no alterar lo que está mostrando con la cámara. Pero aquí el teodolito es omnipresente en el sentido de que Arseniev, obviamente una persona intachable, es un invasor. Arseniev es ya la destrucción del mundo de Dersu Salah, en la medida en que cartografiar, medir, es ya la preparación, obviamente, ¿de qué? Del tren, de la llegada de la civilización, de todo aquello que Dersu Salah representa como lo que tiene que proteger. Esa es la contradicción más grande de la película. Sí, A mi ese es modo el de ver. dilema de la película. Claro, ese es el dilema. Ese es el dilema. Pero es un tema hecho por un medio que es el teodolito. Sí. Quiero decir, ¿por qué yo creo que lo que salva la película es que no es documental, sino dramática. No ficticia porque los documentos son reales, es la historia real de Arseniev y de Salah, hasta donde no la haya embellecido. Hay modificaciones, pero vamos, sí, es una adaptación muy buena Claro, pero allí donde el libro de Arseniev no es una novela, sino un documento casi antropológico, sí. obviamente en la película de Kurosawa tiene que convertirse en ficción. Y estos son los elementos, porque me he preguntado muchas veces, y también en este seminario, ¿qué es lo específico del cine? Yo creo que aquí es la decisión de Kurosawa, que podría haber hecho una película completamente documental. Tenía a su disposición, ha hecho un drama, ha devuelto, por así decirlo, lo que era un registro neutral, con una obvia presencia de Arseniev en lo que está contando, a un terreno en el que tiene que reconocer que entrar con la cámara es entrar a destruir. No es neutral la cámara. Lo que estamos viendo nunca es la soledad de ellos dos. Posiblemente la escena más bonita que tú has señalado, la escena del lago, donde tienen que sobrevivir ellos dos. El espectador ha de ser consciente de que además de ellos dos, está la cámara. Y por tanto la cámara es el registro de que ellos no pueden morir. Hay una cosa fundamental ahí, es el ingenio de Dersu de que el trípode del teodolito se convierta en el eje que salva la vida de ellos. Es curiosísimo, ¿verdad? Pero claro, es que la primera parte es perfecta, hay equilibrio. Está el trípode del teodolito, pero están los juncos, Dersu, y la técnica de Dersu, cómo organiza las cuerdas para que no mueran. Ahí hay equilibrio. El problema es cuando llega la segunda parte. La segunda parte, ahí empieza a ponerse de manifiesto que ante el mínimo desequilibrio o el envejecimiento natural de un personaje como este cazador, pues el hombre occidental no tiene nada que hacer, no puede ayudarle, al contrario, eso por un lado. Y por otro está clarísimo, la intervención humana en la naturaleza es destructiva al 100%, vamos, es que no sabemos, nosotros no podemos. Pero ahí no podríamos decir que justamente está la contradicción máxima. Claro. El hombre puede entrar en la naturaleza poniéndole gafas a Dersu. Sí, claro. El problema es que... Lo que hace la cámara. La cámara es la que permite ver lo que la ceguera progresiva de Dersu ya no puede ver. Por tanto, en el fondo, no estoy tan seguro. Pero eso es ponerle unas muletas. Es decir, es que el problema de Dersu no es solo el hecho de su pérdida de visión, está claro, ¿no? Está clarísimo. Tiene cataratas, vamos. Y no haría falta gafas, simplemente con operar las cataratas. Pero el problema no es ese, el problema es que vienen otros problemas. Es que un ser natural envejece con
como envejece mi perro, que lo tengo aquí al lado y no hace nada más que estar molestándome ahora mismo, porque no se está quieto, está perdiendo el oído, ¿no? Ya lleva unos meses que casi no me oye, si no me ve, no me oye. Pero es que eso es lo lógico, eso es lo que le pasa a mi perro. Yo no le voy a poner un sonotone. Es que Dersu es un ser natural. Nosotros podemos ayudarle operándolo de cataratas, pero inmediatamente vamos a tener algún otro problema con él. Y es que tendrá artrosis como yo en la columna o tendrá no sé qué. Y claro, es que nosotros podemos, digamos que poner parches, pero nosotros no tenemos nada que hacer en el mundo de Dersu, sino admirar lo que hace, pero nada más, porque ese mundo no es el nuestro. Lo que es precioso es que el capitán, el explorador, ama ese mundo. Él, de hecho, fundó una asociación de amigos, pero sabe al mismo tiempo que no puede hacer otra cosa que lo que hace, ¿no? Esa es la tragedia que vive un personaje que ama tanto el mundo de la naturaleza, pero que al mismo tiempo es un explorador con el teodolito a cuestas y su mapa ¿no? Bueno, hay otras manos y así el Venga, debate. a ver, Fernando, está ahí ya con la mano preparada. Hola, ¿se me oye? Sí, se oye. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Muchas gracias, Fernando. Pedro, por tu intervención. Gracias. Y cuando has dicho con la mano preparada, iba a decir con la pistola preparada, un poco por jugar con lo que estabais diciendo del hombre que mató o que disparó o que grabó a Liberty Balance, ¿no? En el fondo. Y mi comentario, mi pregunta hace referencia en gran parte a lo que estáis comentando, ligado con un comentario que tú has dicho antes. O sea, a la cuestión, o sea, trataba de responder a la cuestión de si efectivamente es el progreso lo que mata o no a Dersu, ¿no? Y creo que si entendemos progreso en un sentido como más general, como algo así como no necesariamente la mejora hacia un estado civilizatorio X, sino el cambio que acontece en la vida natural, ¿no? De las personas y de las civilizaciones, creo que sí que podemos entenderlo y creo que puede estar planteado en esta manera porque puede tener una dimensión más amplia que simplemente el hecho de plantear lo occidental frente a otra cosa, ¿no? Quiero decir, en el fondo lo que entiendo que pone de relieve esta película, ¿no? Como muchas otras películas, es el hecho de el drama humano que supone que no vivamos las cosas sino a través de algo. Es decir, observamos la naturaleza a través del lenguaje, a través de sistemas, ¿no? De conocimiento. Recibimos las historias a través de otras manos, ¿no? Quiero decir, creo que esto, que en un primer momento puede parecer como hasta cierto punto dramático, ¿no? Tiene su parte buena también, entre comillas, ¿no? Funciona un poco como las máquinas de la invención de Morel, ¿no? Del cuento de Bioy Casares, ¿no? Las máquinas estas que inmortalizan a la gente al precio de matarla, ¿no? Quiero decir, por el hecho mismo de que haya entrado la cámara al oeste, a la taiga, donde sea, ¿no? Ha inmortalizado algo al precio de aniquilarlo en cierta medida, ¿no? Quiero decir, si la cámara es al mismo tiempo el ferrocarril, no es, como decía Antonio hace un momento, la expresión máxima de la técnica o de la tecnología, ¿no? Ha inmortalizado las cosas al precio de destilarlas, ¿no? Al precio de separarlas de una forma irremediable de su condición natural o de su entorno natural, ¿no? Somos testigos de la naturaleza al precio de ponernos, ¿no? una mirada determinada. Y en ese sentido, traicionar hasta cierto punto o interpretar hasta cierto punto la naturaleza, ¿no? Nosotros somos, en ese mundo somos extranjeros. Te lo digo, mira, yo es que antes de dedicarme a esto y a otras no sé cuántas cosas que he hecho en mi vida, una de ellas consistió, le contaba a Antonio, en haber pasado una temporada, de hecho 2 años, venirme de Madrid con un grupo de gente, de arquitectos, de ecólogos. Nos vinimos a la sierra de Córdoba, una zona que yo ignoraba por completo, a reconstruir una aldea abandonada de pastores y a integrarnos en la naturaleza. Allí tuve la suerte de conocer a un Dersu local,
muy parecido a él. Allí es donde yo, que había trabajado en cosas de medio ambiente, pero desde Madrid, me di cuenta que nosotros no tenemos nada que hacer en cuanto te... Es decir, es que no sabemos sobrevivir. Es que tú te vas con un tío de estos, y como hicimos nosotros, una bióloga, una veterinaria y yo, con este tío, nos fuimos 2 semanas por el monte, por zonas donde no hay nada. Bueno, no hay seres humanos, quiero decir. Y ahí te das cuenta que no sabes hacer nada. Que el biólogo, el veterinario, la veterinaria, yo tal, sí, pero cuando surgen problemas no sabes desenvolverte en absoluto. Este tío sí, este tío era el que, el que resolvía los problemas, porque él sabía todo. Él se desenvolvía en aquel medio con una... ¿Por qué? Porque había pasado toda su vida allí. Era un tío joven, pero había nacido allí y se había desenvuelto allí. Recuerdo me decía, mi madre, no tenía, su padre había muerto, mi madre es una curandera que vive en una choza metida ahí en Sierra Morena y va al pueblo 2 o 3 veces al año. O sea, son seres que están perfectamente adaptados. Nosotros somos extranjeros. Sabemos mucho y vamos a catalogar y vamos a ver si habían introducido unas especies de hecho de mamíferos que creíamos que la habían introducido para cazar ilegalmente en un coto de caza gigantesco que hay en esa zona de Sierra Morena. Pero nosotros no sabíamos nada. Y ahí es cuando yo, que siempre, desde muy, muy joven, me ha fascinado del sur, pues es que cuando yo decía, pero si es que este tío, este es el problema. Por supuesto, el capitán Arseniev es un experto, es un conocedor, es un militar además, ¿no? Preparado, formado, pero aún así necesita del sur. Y en el lago no muere porque del sur le salva la vida, si no se muere. Por supuesto, mueren los dos. Así que yo creo que somos extranjeros en ese mundo y hagamos lo que hagamos, ese mundo no nos pertenece. Lo que pasa es que, bueno, pues es lo que hay, como dicen los argentinos, ¿no? Pues ya está. Pero pretender un equilibrio, pretender una integración, pretender todas esas cosas que decimos o que decía yo cuando vivía en Madrid y el grupo que diseñamos el proyecto, pues son cosas que cuando te vas al sitio y te instalas en Sierra Morena, pues muchas de ellas te das cuenta que no funcionan. Que no te enteras de la mitad de las cosas. Pero si no fuera por Arseniev, no sabríamos nosotros nada de Dersu. Quiero decir, Bueno, que la inmortalidad de Dersu consiste en que Arseniev, que hasta cierto punto no puede aprender, o sea, solo puede aprender de él, ¿no? Le inmortalice. Quiero decir, que cuente su historia. Sí, al precio de, hasta cierto punto, traicionarla en la medida en que supone una interpretación. Pero de Fernando, Dersu, no sirve de nada. El que cuente su historia, pues la cuenta o no la cuenta, pero es que eso es irrelevante para Dersu. Quiero decir, desde la perspectiva del cazador, del miembro de la etnia Gol, pues ellos es que el registro etnográfico, pues supongo que a ellos les da igual, ¿no? Que es mejor que... imagino como ocurre con algunos pueblos indígenas, creo, que todavía persisten en el Amazonas, ¿no? Ellos lo que quieren es que nadie se acuerde de ellos, ¿no? Que los dejen en paz, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Por eso se esconden y no... Que sí, inmortaliza a Dersu, pero es que Dersu no ha pedido ser inmortalizado, claramente. Pero si puedo mediar, Pedro, quiero decir, en la medida en que, como decía, Kurosawa no ha hecho una película documental, ha tenido que introducir un factor de ficción. Y la ficción es siempre una preferencia, en el sentido de que si renuncio a dejar la cámara neutral y que sea el mundo solo el que se revele, que ya en sí mismo quizá fuera una ficción, yo tengo que preferir cómo intervenir en ese mundo. Y esto me lleva a lo siguiente. Es que Dersu tampoco es un ser natural. Dersu también tiene su técnica. Y entonces el problema sería... Lo mismo que tiene su técnica el tigre, es decir, la cuestión no es tener una técnica, eso no, sino
una técnica no natural o una técnica que no es el resultado de formar parte de una integración en la naturaleza. O sea, no es una técnica saber cazar con un rifle automático, una técnica es buscarte la vida. Si te dan un rifle, te lo dan, y Dersu, de hecho, tira con el rifle con una agilidad tremenda, pero es un ser que puede sobrevivir sin el rifle. Seguramente, vamos, no había rifles antes de que se introdujesen en la taiga, en la zona que él habita. El asunto es, ¿así es como querríamos que sobreviviera la humanidad, Pedro? No, porque nosotros, Antonio, si eso está claro, esto no es un dilema para mí. Nosotros no podemos ni pensar en eso. Es decir, nosotros, nuestra cultura, nuestra civilización es lo que es. Y nosotros no sabemos sobrevivir, ni podemos aspirar a sobrevivir como Dersu. Ese era el error con el que diseñamos mal el proyecto por el que nos fuimos a Sierra Morena. Porque pensábamos, esto es una integración. No hay integración. Como te intentes integrar, esto es terrible, vamos, comemos mal, estamos resfriados todo el día. Es decir, que no se puede, que no podemos. Esas chorradas, esos experimentos de integración en la naturaleza de comunidades o de grupos básicamente urbanos, como era yo entonces, había hecho gran parte de mi vida en Madrid, ¿no? Eso nosotros no podemos, pero no podemos hacer otra cosa, y eso es lo que sabemos y podemos hacer. Por supuesto, de muchas maneras. Hay maneras mejores que peores, ¿no? Pero eso no podemos convertirnos en Dersu. Eso es absurdo, eso no funciona. Pero la pregunta es, no es lo que quiero decir es, la película es nostálgica. Hay cierta nostalgia desde el principio, puesto que empieza con una tumba y una evocación y la pérdida de la propia tumba. Es como si dijéramos el olvido del olvido. No es solamente que Dersu haya muerto, sino que de él ya no queda ni la tumba, que es un inicio de película, a mi modo de ver, abrumador. Sí. Puesto que a partir de ese momento recomponer ese olvido es seguramente lo que hace que la película ya no pueda ser documental, porque entra en el terreno de la memoria y por tanto en el terreno de la preferencia y en el terreno... Bien. Pero la cuestión, a mi modo de ver, es que ¿cómo decir? Por mencionar esas tribus de la... Te pondré un ejemplo que me salió con Robert Garner. Supongo que lo conocerás, es un cineasta documental, profesor en Harvard de antropología. Hace todo su trabajo de antropología por medio de la cámara. Y él cuenta esta situación que se dio, si no recuerdo mal, en Papúa Nueva Guinea, donde hace unos años se descubrió en un valle perdido al que no se había accedido desde la Edad de Piedra, que vivían allí dos grupos humanos. Digo dos porque, aunque vivían en el mismo valle recóndito, eran dos grupos humanos que se dedicaban ancestralmente a la guerra entre ellos dos. Su modo de vida era la guerra, no el exterminio, porque entonces no habría tenido sentido, sino la guerra. De tal manera que cuando nacía un niño, no una niña, sino un niño, que iba a ser el guerrero, desde que nacía, la madre empezaba a clavarle puntas de flecha por todo el cuerpo para que conforme el niño creciera, su cuerpo se hubiera convertido en una cicatriz que era la coraza natural para las flechas del enemigo. Cuanto más cicatrizado estuviera el cuerpo, más fuerte era en el sentido de que oponía una resistencia mayor a que las flechas penetraran. Y al mismo tiempo, una madre que por una compasión imposible no hubiera hecho eso con el niño, habría condenado al niño a ser completamente rechazado. Ninguna mujer de la tribu habría querido acariciar una piel no cicatrizada. Esos dos grupos llevaban viviendo así 10.000, 20.000, los años que fueron. Cuando los descubre el gobierno de Papúa Nueva Guinea, estos son un grupo de centenares de personas, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos mantener ese estilo de vida? Aquí surgiría una cuestión abiertamente ética, que yo creo que recorre, por muy bueno que sea Arseniev, es un hombre ético. Y ya sabemos todos que no hace falta ser hegeliano para ver hasta dónde la ética tiene que ver
con las costumbres de la civilización. La Sittlichkeit tiene sus reglas, la eticidad o como la queramos llamar. Pero ahí el problema del gobierno es el siguiente. Sí, los dejamos estar, es decir, perimetramos ese valle de tal manera que ellos no van a salir nunca, puesto que no desean salir. Tienen todo lo que necesitan, pero para que nadie entre. Luego surgieron voces que dijeron, pero entonces jamás dejaremos que uno de los hijos pueda ejercer su libertad de salir del grupo, de dejar de ser lo que es ancestralmente. Y esta es una cuestión que no sé si a cualquiera de nosotros se nos plantearía y diríamos que sí. Quiero decir, en comparación con eso, nuestra subordinación a una nación, a una lengua o a unas costumbres es casi ridícula. Obviamente, el gobierno dijo no, no, esto no puede ser, estas personas tienen que integrarse en la civilización. El resultado, triste, incompetente, fue convertir aquel valle en un parque temático donde estos centenares de seres humanos se dedicaban cámaras de turistas a hacer como que seguían haciendo la guerra, obviamente prohibida por el gobierno en el plano cruento. Quiero decir, podían hacer como que hacían la guerra, pero ahí no tenía que morir nadie más. No era una guerra de exterminio, ¿eh? Quiero decir que era una guerra en la que se mataba, pero con una especie de sabiduría respecto a cuántos había que matar para que en la siguiente campaña la guerra pudiera reproducirse. ¿Qué hicieron estos grupos? Hacer como que efectivamente hacían la guerra en ese parque temático en el que habían convertido el valle, pero por la noche había guerras reales. Esto es, querían seguir matando y muriendo por sus antiguas tradiciones. La cuestión es muy sencilla. El problema de Dersu, tal y como yo lo veo, donde ahí ya no interviene la nostalgia, donde tiene que intervenir lo que Kurosawa nos deja hacer, porque Kurosawa nos está contando una historia y por tanto exige un espectador, y un espectador que es incompatible con toda ausencia de cámara. Por tanto, tenemos que juzgar. El problema de Dersu es que él no ha podido evitar la muerte de sus hijos, ni de su mujer. El problema es la incompetencia real de Dersu para sobrevivir también. No veo que eso sea un problema. Con que, detrás de esto, además, tú has dicho, hay una historia personal, la historia de la depresión de Kurosawa, bien, pero hay también una historia política, el encargo de la Unión Soviética, no precisamente un régimen caracterizado por... por el respeto a los... Sí, eso está claro. Respeto ecológico. Era una cuestión de propaganda. Y, este es el punto, ¿no? Quiero decir, probablemente Siberia o toda la taiga sea en estos momentos uno de los lugares más amenazados del mundo. Vamos, probablemente, claro que sí. O sea, no, y entonces la cuestión es, ¿no proyecta la película sobre nosotros algo que desde un punto de vista intelectual, incluso moral, deberíamos evitar a toda costa? Una falsa nostalgia. Y yo creo que el gran Kurosawa, con esa imagen del teodolito y con su conversión de un texto documental en un drama humano, está diciendo, cuidado con esta falsa nostalgia. No, la clave, no, Antonio, la clave está, la he citado, esa relación con los sueños es fundamental. Y ahí, anoche puse un momento la televisión y vi unos capítulos de una serie que han elaborado los japoneses sobre la central de Fukushima, los días de... y me acordé inmediatamente de los sueños, ¿no? De la explosión nuclear. Es decir, que no, Kurosawa insiste en esa sensación de que nos cargamos el mundo, de que acabamos con él. Pensé, si llega a vivir Kurosawa, haber sido un poco más joven y vivir los acontecimientos de la central de Fukushima, madre mía, como si hubiese... habría dicho, ¿lo veis? Porque claro, en los sueños, algunos de los sueños son terribles, ¿no? Es que Japón acaba con una explosión nuclear destrozando toda la maravillosa naturaleza que Japón posee, incluso hoy, ¿no? Pero la pregunta es, sin las centrales nucleares,
Japón es sostenible. Que no, 150 millones de no. japoneses. Sí, es que el problema es esa, digo, ese es el terrible dilema que se le plantea a Kurosawa y a cualquiera de nosotros. Es que no podemos no tener, digo en Japón, centrales nucleares, porque aquello es una isla además donde no hay nada, pero con las centrales nucleares un tsunami acaba con las centrales y por ende acaba como estuvo a punto de suceder, ¿no? Vamos, no sucedió de milagro. Con la central, y aún así contaminaron muchísimo y todavía siguen teniendo muchísimos problemas en la zona, ¿no? Pero no digo la paradoja, es la tragedia en la que nos vemos envueltos. Somos una civilización técnica que solo puede hacer lo que hace. Eso sí, hay muchos niveles y hay muchas formas de desplegar esa técnica y esa capacidad. En eso creo que podemos estar de acuerdo. Podemos ser más conservadores o más destructivos, pero lo que está claro es que nosotros no sabemos y no podemos sobrevivir de otro modo. Nuestra civilización no tiene esa capacidad. Tampoco la otra pues desaparece, sea a manos nuestras o sea a manos de otra civilización o de otra tribu o de otra cultura. Que es propio del ser humano surgir y desaparecer, ¿no? Pues, claro, pero ahí está, son dos cuestiones muy importantes. Primero, que no sea una casualidad que el arte de nuestro tiempo sea el cine. Y que probablemente, esto lo hemos hablado algunas veces, no haya ya ningún porvenir para la literatura, ni para el teatro, ni para... Bueno, eso sí, no lo sé. Yo creo que la literatura tiene mucho por venir. Mira, yo ayer en el seminario en las jornadas que estamos celebrando, organizadas por Ana, por otro colega y yo, estuve comentando la película de Petzold, Tránsito, ¿no? Transit. Y realmente ellos, los dos guionistas, ¿no? Decían que se pasaban los veranos leyendo, cuando todavía vivía, leyendo la novela y comentando. La novela es, la novela de Ansegers, es buenísima. Ante un texto de esos, tú puedes hacer o transformar, adaptar a la película, pero el texto de la novela es infinitamente superior, vamos, es que la novela es muchísimo más profunda que la película, llega donde la película no llega. No ocurre lo mismo con otra película a la que aludí, que es Bárbara, de Petzold también, que es muy superior desde mi punto de vista. Pero hay novelas que, o sea, la literatura yo creo que no desaparece. Lo que sí que puede desaparecer si no tenemos cuidado es el cine, porque claro, los alumnos, Ana puede constatarlo, puesto que es profesora en el mismo grado y además es la coordinadora del grado, hay muy pocos alumnos que vean cine. Por eso ahora, y ella tiene una revista académica dedicada a las series. Ana lo podrá constatar, ¿no? Los alumnos ven muy poco cine y sobre todo lo ven el cine de una manera infame, porque lo ven en los móviles, lo ven como mucho en la pantalla del ordenador. Y claro, yo le digo desde el primer día, o veis una película en una pantalla de cine, o el despliegue técnico de trabajo en equipo, multiforme, todo eso ni lo podéis oler en una pantallita, eso no se puede, eso es una sinfónica trabajando con 96 músicos que no podéis resolver en una pantalla de un móvil, porque es que eso es reducir eso, una sinfonía, una sinfónica a un MP3, vamos. Pero hemos empezado así, Pedro, quiero decir, es que no hay ninguna originalidad en la técnica del cine. Un alumno que está viendo una película en un móvil, eso es una imagen de esperanza. Créeme, quiero decir, ¿qué diferencia? Claro, para mí no es ninguna la mayor imagen. parte de los que estamos aquí No me esta lo puedo tarde, creer. no, la mayor parte de los que estamos aquí esta tarde no ha leído Homero, bueno, salvo Carmen Rabadán,
en los hexámetros. Lo hemos leído o hemos llegado a Homero en traducciones y muchas de ellas en prosa, muy alejadas, tú eres un experto en eso, muy alejadas del supuesto original de Homero, que por otra parte hipotético ni siquiera original es que no el existió, hexámetro vamos. griego. Pero Lo que quería decir no es que a mí que un alumno vea una serie, yo... No, pero si no es que vea una serie, si el Las problema es que series son cine. las series son cine, pero el cine, esta película que estamos comentando, no, no puedes reducirla a la pantalla de un ordenador. Necesita una pantalla mucho más grande y un equipo de sonido decente, porque si no, el trabajo de equipo que está detrás de todo eso queda reducido a una décima parte, porque ha sido... Pero no es esa depuración, y fíjate la palabra que empleo, el material mismo con el que la cultura trabaja. Tú eres un experto en eso. Sí, pero... En realidad, ¿con qué trabaja la cultura? Con traducciones, con restos, Sí, con fragmentos. ciertamente, pero yo no estoy hablando de un verso adaptado, como se ha hecho en una ocasión, a una serie televisiva. Yo no hablo de eso. Hablo de la película coral, por llamarla de alguna manera, que se monta en Japón, en buena medida en la Unión Soviética y luego en Japón. Eso está pensado para ser contemplado de un modo. Y mira, a ti que te gusta la música, vamos a imaginar, es un topicazo, pero vamos a imaginar la novena de Beethoven. Vale. Cuando yo, que soy muy aficionado a la música, cuando yo oigo la novena de Beethoven presencialmente, con una buena orquesta y un buen coro, yo no sé cuántas veces la habré oído, yo me sigo emocionando. Es así. Cuando la oigo por casualidad, porque la llevo la radio clásica puesta en el coche o algo, no es lo mismo. No porque allí esté concentrado y en el coche no, porque podría parar el coche en un momento determinado y seguir oyendo. Es que no me pone, que no me pone una lata de sardinas sonando. Necesitas un mínimo equipo de calidad, una alta fidelidad que reproduzca mínimamente lo que pasa allí. Claro, en una película pasa igual. En una película de esta naturaleza. Que nos hemos estado preguntando aquí. Forma parte del cine de aventuras estar muy cerca de ser un pastiche siempre. Y parte de las películas que hemos visto en este ciclo tienen escenas que podrían ser un pastiche de la literatura, podrían ser un pastiche del teatro, de la pintura. Estoy pensando en Moonfleet de Friedland, que en algunos momentos es simplemente color sobre un lienzo. Ahí Friedland no está haciendo ni siquiera un gesto dramático. Pero lo que quiero decirte es que esa es la naturaleza misma de la técnica. Y ahora lo añadiré con otra consideración que está a la base de lo que hemos estado diciendo. Eso es en el fondo lo que yo creo que nos permite todavía. Vamos a ver, yo no soy nada nostálgico de una naturaleza en la que yo muriera de hambre o de frío. Pero no lo soy porque en el momento mismo en que la civilización, en que el ser humano se dio cuenta de que no podía ser nostálgico de eso, es cuando estableció una diferencia funcional, no te voy a decir ontológica, pero funcional, entre el cuerpo y el alma. Y el alma es la técnica del ser humano. El cuerpo no. La técnica, el alma es la gran contribución técnica. Yo no y sé, el alma, y el alma, Pedro, el espíritu, si tú quieres, sopla donde quiere. Mira, yo me he emocionado estos últimos, por mencionar un ejemplo musical, ¿no? con el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, pero no lo he oído en mi vida en ninguna sala de conciertos. Es más, no te lo puedes imaginar, hombre. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Tengo una gran imaginación. Pero por mucha imaginación que tenga, es otra cosa. Es otra cosa. Y más por supuesto, si la orquesta, estamos dando, por supuesto, una buena orquesta y una buena dirección. Claro, todo eso, Pedro, forma parte de un terreno
muy resbaladizo, muy exquisito, que se llama Las supersticiones de la cultura. Que Están no las puedo pensar supersticiones de la en ignorancia. que tú me digas eso, pero de verdad, claro, No, te lo digo de sabes verdad. que yo he perdido el norte, pero sinceramente, para mí cualquier interpretación musical en directo, a menos que sea la de la Orquesta de Córdoba, que me niego a ir porque la última vez me levanté y me dio ganas de liar allí la traca, excepto en ese caso, que es un desastre de orquesta desde hace 7 años ya, desde que se fue el último director, pues yo, sinceramente, vamos, es que yo necesito música en directo, música clásica. Yo los veranos he estado durante muchos años Pedro, yéndome a los proms. ¿Por qué? pero Pues seamos, porque desde que era joven te sientas allí arriba y te pones a imaginarte y oyendo el sonido por todos lados. ¿Eso cómo va a ser lo mismo que cuando me pongo los auriculares como ahora mismo con el móvil? De ninguna manera, vamos, que no, Antonio, Pedro, que eso ninguno no. de nosotros, Que no, que no, ninguno que de no. nosotros está en condiciones de decir, si esa fuera la verdad, una sola palabra de la Ilíada. Porque jamás la hemos oído. Mira, Josep Santoña acaba de decirte que él la ha leído en los exámetros, creo que, ¿no? Que ha levantado antes la mano. Pero O esos sea, exámetros no son somos homeros. Yo claro, también pero tengo aquí los exámetros. tú Ya no son también, ¿no? Homero. O sea, No, déjame, no son Homero. Eso es lo que en algún por momento supuesto, por en supuesto. Atenas se pone por escrito, por Por tanto, supuesto, alterando ya que sí, por supuesto. la sala de Me conciertos. gustaría que Daniel, que tiene cerrado el micro, abra ese micro y diga algo, porque claro, que el tío que más sabe de música aquí, creo, no conozco a todo el mundo, pero un experto musical como Daniel, profesor de La música musicología, es un ejemplo, ¿no? no hable nada, pues me está preocupando muchísimo. No, lo que te digo es que eso es el teodolito, eso es la cámara de Kurosawa, a mi modo de ver. Por tanto, la técnica es la máxima Sí, expresión del alma sí, humana. sí. Por eso no puedo ser heideggeriano, por eso creo que Heidegger... Eso somos nosotros, es decir, el teodolito, el trípode con su teodolito, somos nosotros, Kurosawa. O sea, nosotros, quiero decir, la gente que tenemos sensibilidad ante la naturaleza. Tú sabes que yo vivo en el campo, no vivo en el interior de la ciudad, los que nos vinimos de Madrid a montar una aldea de pastores, es decir, los que de verdad en algún momento de nuestra vida la naturaleza nos ha llamado. Pues todo eso es un rollo, porque no estamos preparados. La naturaleza nos come, nos hace así, block, y nos elimina. Somos nada. Pero lo hemos comprobado, yo lo he comprobado, por lo menos, en parte. Y una Pero Pedro, sinfonía... por eso, Pedro, fíjate, por poner otro ejemplo en otro registro, porque la música quiere un ejemplo. Sí, música Por eso, perfecta, el libro, uno de los 2 libros, aparte de Homero, con el que empezamos, que es la Biblia lo ha tenido claro. Las primeras páginas de la creación son inasumibles para nosotros, pero luego llega una cosa que ya es una elaboración técnica, el jardín. sí, sí. Nuestra máxima aspiración Claro, no es volver al caos de la naturaleza, claro. sino Antonio, al paraíso. te recuerdo que yo soy un cultivador de bonsái. Es decir, que no hace falta que me lo digas. ¿Habrá una relación con la naturaleza más absolutamente artificiosa que un bonsái? Pues sí, pero al mismo tiempo, lo digo para quien no conoce esta, no voy a decir arte porque es una palabra que no me gusta, esa actividad técnica. es al mismo tiempo la más respetuosa, la que más veneración muestra en torno a la naturaleza. Cuando un monje desarrolla el estilo literati, que se llama el estilo de los literatos, que es el estilo que yo cultivo, en el que cultivo un cedro que tengo, un enebro, perdón. Estás venerando a la naturaleza. Es una veneración absoluta, pero la forma de manifestar esa veneración es a través de técnica absoluta, es decir, al árbol le haces cada putada que no veas, pero el resultado, lo que tú contemplas cuando lo ves ante ti, es veneración absoluta por la naturaleza. ¿A través de qué? De la única forma con la que sabemos nosotros tratar con la naturaleza, que es a través de la técnica. De una técnica, además, muy depurada. Muy bien, ese es el punto. Eso, espero que YouTube en eso estamos de acuerdo completamente. No corte la palabra que has empleado, porque sabes que tiene filtros para esto y sería una lástima porque forma parte de la conversación que nos expresemos así.
Pero en fin, seguro que hay alguna otra perdón. que quiere intervenir. No sé si Daniel por alusión. Puedo intervenir yo, sí, por alusiones. Y además, bueno, hago una pregunta rápida también para saludar a Pedro y digo algo sobre la música, pero vamos. Puedo unir las dos cosas. La pregunta sería sobre la técnica, precisamente. Parece que hay un momento en que Dersu disfruta de la técnica, que es ese momento en que se hacen fotos. Se hacen fotos y una de ellas salen riéndose. Y estaba pensando que, por esto que ha dicho Antonio del leñador, una de las cosas que dice Zuró es que se reía mucho con el leñador. Era un leñador canadiense y tal. Y entonces es curioso porque Dersu sí que es capaz de disfrutar. Hay también otra imagen en la que Dersu aparece mirando por el aparato este técnico. O sea, que sí que parece que... Y de hecho le salva la vida, gracias a la técnica, en el fondo, de este aparato. O sea, hay muchas metáforas en las que hay una interacción entre las dos cosas. Y luego también esta reflexión me lleva a pensar en por qué no... la mayoría de nosotros disfrutamos del cine o de la naturaleza a través del cine, ¿no? Como en esta película, vemos esos paisajes y esa es nuestra relación con la naturaleza. Pero en el fondo, que es lo que está planteando Pedro, no es lo mismo verlo en la película que disfrutarlo en la realidad. Y lo mismo pasa con la música, yo creo. Es decir, a mí me pasa igual que a Pedro. Es decir, para mí es totalmente diferente ir a un concierto o escucharlo en disco. Y de hecho, para mí el disco es un sucedáneo que casi sufro de tener que escucharlo. O sea, si fuera por mí no escucharía un disco en la vida, ¿no? Porque para mí es una experiencia tan absolutamente diferente y yo lo compararía con el sexo y la pornografía. O sea, uno acude a la pornografía porque no le queda más remedio. Si te gusta la pornografía, cuando pruebes el sexo vas a alucinar, ¿no? O sea, es que te van a cortar, ten cuidado. Esto ahora lo censuran. Filtro. Lo censuran en YouTube. No, y creo que pasa un poco lo mismo con la naturaleza, ¿no? Creo que ahí uno cuando ve esta película se da cuenta de que están experimentando algo que realmente luego nosotros no podemos emular simplemente viendo la película. No estamos allí, no estamos sufriendo el viento, no estamos a punto de morir y creo que esa es la reflexión que él está haciendo, ¿no? A través de esas imágenes, o sea, que hay como una reflexión metacinemática, o como se quiera decir, en esa introducción de la fotografía, que en el fondo el cine es fotografía. Fernando, creo que no hay otra mano levantada. Sí, por seguir con esta discusión, que entiendo lo que decís y hasta cierto punto lo comparto, Daniel y Pedro, pero ¿hasta qué punto cuando uno acude a la naturaleza o acude al concierto ya está mediado por la técnica que es el mismo? Quiero decir, uno no es el concierto, uno es espectador del concierto igual que es espectador de una película. Quiero decir que la mediación ya viene de serie, ¿no? Sí, Daniel sabe mucho de eso. Daniel es músico, además de musicólogo. Y claro, mi maestro, Charles Burnett, quien fue mi director de tesis, es también músico, es violinista y pianista. Y claro, cuando los años que yo pasé allí en Londres con él, a mí me hacía mucha gracia porque yo le decía, pero qué porquería de equipo de música tiene, con el equipazo que yo tengo, ¿no? Le decía, Pedro, es que yo no oigo la música, yo es que la interpreto. Aquí nos reunimos los sábados los amigos, efectivamente se reunían, tenían un archivador, empezaban a repartir las partituras. Claro, es que ellos tocaban. Es que es muy distinto. Decía, mira, yo oigo esto en los compact discs, que es lo que había entonces, ¿no? Sí, ya había compact discs o cintas de cassette, no recuerdo. Bueno, pero porque no hay más remedio, porque nosotros es que tocamos, nosotros sí, es pero es otro mundo. tiene trampa y también. es decir, el placer para un músico es tocar, no solo como yo, lo que a mí me pasa, que es oír. Yo oigo, pero claro, eso es otra dimensión, la del ejecutar, es otra Pero dimensión. el ejecutar tampoco es original. No, si yo no digo que sea original, digo que es otra experiencia, una experiencia. Yo cuando era pequeño que tocaba el instrumento, disfrutaba muchísimo. Sé que se disfruta de otra manera la música. Sí, pero aquí
sí que o sea, el comentario de Antonio me parece muy acertado al respecto de que yo también soy músico y me gusta mucho interpretar, no me gusta mucho interpretar, pero claro, no es original, estás reproduciendo una obra que ya está hecha, por supuesto, incluso en la improvisación, ¿no? Estás interpretando, literalmente, estás interpretando. Uno de los guitarristas que más me gustan en una entrevista cuando le preguntaban, pero ¿y tú cómo improvisas, no? Él decía, bueno, pues si te soy realmente sincero, dice, si te hablo un tanto poéticamente, te digo pues que toco lo que siento, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero si te soy realmente sincero, lo que hago es jugar con algunos patrones que ya tengo controlados de antes. Sí. Sean escalas, es decir, se trabaja con una armonía, aunque sea para distorsionarla, ¿no? Que en este sentido todo es reproducción, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que, por lo tanto, no valga la pena comprarse un equipo de alta fidelidad. No lo sé, yo no lo necesito. Yo lo tengo, yo lo tengo y me lo paso muy bien con él, pero siempre claro, sí, a mí me gustan unos buenos cascos. Estoy convencido que eso no tiene nada que ver, eso es una reproducción, es decir, es una película, literalmente, de lo que oigo cuando voy al concierto, aunque efectivamente el concierto mismo ya es otra película, puesto que es una orquesta con un director, con una interpretación que al día siguiente sale de otra manera, sutilmente, por supuesto, son películas todo. Pero de donde surgió esto era que ver la película en el móvil y verla en gran pantalla, o en pantalla, al menos la pantalla que tenemos algunos en casa, ¿no? Una pantalla de proyector buena, pues es que no es lo mismo, ¿no? Para mí, personalmente, no es lo mismo, y muchísimo más cuando voy a la Filmoteca y voy a la sala grande de la Filmoteca de Córdoba, donde tengo un pantallón y un equipo de sonido muy bueno. Mi experiencia es otra. Mira, eso me pasó, lo he estado comentando hoy, me acabo de acordar, con La caza de Saura, que estábamos hablando de Saura. Yo había visto La caza, pues ya ves, la presenté en un congreso en Lisboa hace un montón de años, pero no la había visto nunca en cine. Y entonces me dice Pablo, el director de la Filmoteca, Pedro, vamos a proyectar La caza. ¿Tú la has visto? Le digo, pero por Dios, montones de veces. Dice, no, que si la has visto en el cine. No, nunca. Pues ven, efectivamente. O sea, la textura de los primeros planos, de los poros de la piel y el tío sudando, hay cosas que yo no había visto, literalmente no la había visto. Claro, ¿cómo va a ser lo mismo con un pantallón donde esos primerísimos planos sí los puedes llegar a observar, ¿no? y donde el grano de la película lo captas perfectamente? No puede ser eso no se percibe, no hay manera en un móvil, ni en la pantalla del ordenador tampoco, por muy buena pantalla que sea. Por jugar con el juego al que juega Kurosawa en esta película, ¿no? Que de alguna manera sí que va de esto, ¿no? Quiero decir, desde el momento en el que el capitán llega a buscar la tumba de Dersu, ¿no? Lo que ha hecho que desapareciera incluso la tumba de Dersu es, como habíais comentado, ¿no? Es posible que haya sido él mismo cartografiando la zona, ¿no? Está cartografiando la zona para se hayan basado cuando en construimos su cartografía. Un mapa, sí, claro, cuando construimos un mapa estamos haciéndolo accesible para que se habite, ¿no? En algún sentido. ¿Qué quiere decir? En este sentido, estoy de acuerdo hasta cierto punto contigo o con Daniel en el hecho de que no es lo mismo, pero claro, a lo que creo que juega realmente, donde está el trapo, donde está el asunto, es en que el salto no está entre un medio de reproducción y otro, sino el salto está entre el supuesto original y la supuesta naturaleza y nuestra forma de tratar de contemplarla, que es ya representarla. No, yo el original natural no sé lo que es. O sea, yo no creo que exista un original natural, por supuesto. Eso, ni hay una Ilíada, ni originales no hay. Eso está clarísimo. Pero en la naturaleza mucho menos, que es cambio constante, que estás 2 años sin ir a un sitio y ves otras cosas nuevas. Por supuesto, en eso estamos plenamente de acuerdo. Yo a eso no... hay dos manos, me parece, pero no recuerdo el orden. No sé si vosotros mismos recordáis quién ha levantado la mano primero, Juan Diego o Alexei. No lo sé. Está primero Alexei, creo. Alexei, por favor, desde México. Solo es una duda muy rápida. Mi duda es si lo que se pierde solamente es como el placer o lo que se pierde es la comprensión.
Lo digo por poner un ejemplo, sobre todo en los casos donde no se tienen como los medios para escuchar o ver en las condiciones que comentas. Por poner un ejemplo, hace poco en la pandemia había un cine en donde yo vivo, Guanajuato, y cerró. Entonces, básicamente pasaron cosas como que para ver una película teníamos un celular y otro como sincronizado lo metíamos en un vaso y bueno, lo pasamos bien pese a eso, ¿no? La cosa más ridícula que a mí me tocó ver fue un proyector en una banca. Pero por poner esos ejemplos, entiendo que no se disfruta igual, pero la palabra sería disfrutar o lo que se perdió fue el acceso al documento o la película en este caso respecto a comprender las cosas. Entiendo que quizá no con la misma nitidez o emoción, pero ya con eso queda vedado a lo que podría decirme, por ejemplo, la película de Dersu, si la vi en, no sé, en baja calidad en Facebook, en cine. Entiendo que no la disfruto igual, pero Ambas, pero te digo, yo Pedro, ando detrás Pedro, de ¿me permites reproducciones de que alta conteste fidelidad. a esto solamente? ¿Me lo permites? Bueno, A ver, es que yo en ese sentido tengo una cosa clara y es que el cine es mucho más que contar historias. Claro, tú puedes acceder a las cosas que te cuentan con una pantalla pequeña y con una pantalla minúscula. No solo tienes que oírlo y acceder al documento y acceder a determinadas imágenes que te hacen seguir la historia. Pero es que el cine es mucho más que acceder a esas historias que se cuentan ahí. Es que el cine es pura imagen y eso es lo que se pierde. Yo entiendo que a eso es a lo que se refiere Pedro. El cine es mucho más que el placer de continuar una historia. Es cómo está construida esa historia desde el punto de vista de la imagen. Entonces, claro que tiene su importancia y aparte de eso, el cine, lo que es la sala de cine, es mucho más además que solo una pantalla de cine, es un santuario. El cine es un santuario. Entonces, nunca va, esa experiencia vital, esa experiencia estética, si queréis también, que proporciona la sala de cine, esa vivencia, si queréis, que proporciona la sala de cine, ni siquiera teniendo un buen proyecto, como dice Pedro, en su casa, porque tú compartes en la sala de cine. El modelo Lumière es ese. Si no, nos vamos al modelo Edison, que es lo que practicamos ahora casi todos en nuestra casa, ¿no? Pero el cine es eso, es una vivencia, no sé, es como quien va a misa. Quien va a misa, eso es una escenografía, ¿no? Lo que se hace allí, y tú compartes un espectáculo. A mí me gusta, yo no soy creyente, pero me gusta ese artificio, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y compartes lo que allí pasa con la gente que hay allí. Y en el cine, aunque parezca que es una cosa individual, no lo es tanto. Tú estás compartiendo con, no sé, a mí es que el cine me parece eso, me parece que es una especie de santuario que además de permitirme, evidentemente, ver cosas que yo no puedo ver, lógicamente, en una pantalla de un móvil, me permite establecer otras conexiones, igual que en un concierto en directo. Por eso la piel se pone de gallina en un concierto en directo y a mí seguramente, pero claro, es una cosa personal también quizá, ¿no? Esa experiencia estética que a mí me permite la música o cuando voy a un museo, porque no experimento lo mismo cuando estoy viendo, yo qué sé, una pintura de Van Gogh, por poner un ejemplo, en el museo, que cuando veo un póster en mi casa o cuando veo una reproducción por muy, no sé, me parece que no. Aunque es verdad, estoy de acuerdo con Antonio en que efectivamente el cine, la idea de lo de la copia y el original y todo eso se diluye, ¿no? No tiene esa importancia que puede tener en otra, no la tiene, para mí no la tiene. Pero sí lo tiene desde el punto de vista de la experiencia estética a la que se refería Pedro, porque me parece que hay cosas que no se pueden captar en el cine, ya digo, es mucho más que imagen, o sea, perdón, que palabra o que seguir una historia. Es mirar, es ver, y eso cuanto más...
nítida sea la mirada, cuanto más nítida sea la imagen, más gratificante será la mirada. No lo sé, no sé si me he explicado o si lo que estoy diciendo son tonterías, pero no sé, esto es lo que pienso. Diego tenía pedida la palabra, ¿eh? Sí, pero hay una cosa. Recuerda de todas maneras, Ana, que podemos ver mucho mejor algunas partes de la Capilla Sixtina gracias a un vídeo que a nuestra posición imposible en el suelo de la Capilla Sixtina, porque no vemos nada. Por supuesto, sí, pero seguramente la experiencia estética que tú tienes inmerso en la Capilla Sixtina no la tienes viendo una página de un libro. O sea, yo cuando vi ese David de Miguel Ángel con esas proporciones, ¿Dónde lo viste? En Florencia. No el que está afuera, lógicamente, el claro, que está dentro. Pero ya verlo en la academia supone romper toda la intención de... Me da igual, me da igual. O sea, yo no hablo de la intención del artista, porque es verdad que es una escultura que está hecha para ser vista afuera. Pero que a mí o sea, quiero decir que yo es que no voy a las intenciones de los artistas. Yo cuando veo una película no digo, ¿y qué querría decir el autor cuando hizo esto? A mí me da igual, yo estoy hablando de experiencias estéticas. Y esa experiencia estética que me provoca a mí el David, dentro de ese espacio que posiblemente me lo provoque más allí que fuera, no lo puedo tener a partir de una página de un libro. ¿Te acuerdas tú te acordarás mucho mejor que yo porque es un cineasta más afín a ti que a mí? Juan Diego, te devuelvo la palabra enseguida. Acuérdate de Kiarostami en Copia Conforme. La película tendría que haberse llamado Forget the Original, Just Get a Good Copy. Y con eso construye una película bellísima. Yo creo que eso es el cine. Y en el fondo, pero ahora cuando cerraremos, si os parece bien, con todo lo que has dicho, Ana, cerraremos tal vez de vuelta a Platón y al Ión de Platón, seguramente dentro de 5 o 10 minutos. Juan Diego, por favor, muchísimas gracias a todos los que vais interviniendo. Sí, buenas tardes. Bien, habéis centrado la conversación mucho en la primera parte, en esa contraposición entre naturaleza y cultura. Dersu sería el hombre, esas culturas naturales. Ahí ha salido Robert Garner, ha salido las tribus amazónicas, podríamos pensar en los nativos americanos, ¿no? En fin, en mucha gente. Yo no lo había, a mí así no me resultaba tan interesante. Yo he visto desde el principio que Dersu era el padre y el militar era el hijo. Y entonces eso hace que toda la película circule también de otra forma, en el sentido de que... La primera parte, la segunda es exactamente lo contrario. El padre es el... No lo veo yo así, Pedro. Vamos, tú eres el experto, pero en el fondo te lo ponía en el chat hace un rato, el envejecimiento... Es que no lo he visto. No, sí lo entiendo, no pasa nada, pero el envejecimiento al que tú hacías referencia de que Dersu envejece en casa no me acuerdo del apellido, pero bueno, del militar, ¿no? Sí. Y claro, es que ese envejecimiento es el mismo que te va a ocurrir a ti o a mí, por muy occidentales y civilizados que seamos. Sí. Y además toda la conversación que estamos teniendo ahora sobre la liturgia del cine, sobre esa posibilidad de hacer un acto litúrgico compartido en el que tenemos una experiencia compartida, en el fondo lo que ocurre, o como yo lo veo, es que cada generación se queda fuera de juego con la generación siguiente. Es como si viniera del centro de la taiga. Porque lo que ahora la compañera Ana, ¿no? decía sobre estar en una sala de cine, es que eso se ha perdido completamente de una forma irremisible. O sea, nosotros, los que nacimos antes del 2000, sabemos lo que es estar en un sitio sin distracciones, entre comillas. La sala del cine era el sitio perfecto para estar sin distracciones, pero mi hijo ya no sabe lo que es eso, porque va a todas partes con la prótesis. Es decir, es incapaz, ya ni siquiera nosotros, pero nosotros podemos recordar lo que aquello era, pero ellos no lo han experimentado jamás, no saben lo que es estar 1 hora y media compartiendo atención a una película. Luego, entonces, perdona Pedro, termino. Eso es como si la taiga se hubiera quemado entera.
El que llega después, el capitán, y los que están construyendo la ciudad donde la tumba de Dersu ha desaparecido, no saben ya nada de esa experiencia, pero tienen que vivir su propia liturgia, en la medida que puedan. Aquí en este foro hemos discutido mucho entre la soledad y la comunidad. Es decir, ¿hasta qué punto puedo experimentar yo algo compartido contigo? Y fíjate que se ha hecho referencia a la misa o al cine. Son espacios donde la comunión entre unos y otros hasta cierto punto es fingida. Lo que pasa es que cuando uno se distrae en misa o cuando uno se distraía viendo Ciudadano Kane, el otro no lo sabía, no se daba cuenta. Pero ahora, al ver mirar la pantalla, al ver cómo los WhatsApp van y vienen, esa expectativa de comunión que yo tenía con el otro se resquebraja. Y entonces al final estamos completamente solos. Estamos más solos que Dersu en medio de la taiga. Nosotros ahora. Pero bueno, no me extiendo más, Pedro, pero yo sí pondría esa clave de decir, Dersu es el padre, en cualquier cultura, y el militar es el hijo, cualquier hijo, tecnológicamente siempre más avanzado que el padre, y rompiendo, quedándose aislados los dos. Y en esa maravilla que Antonio decía de, él ha perdido a su hijo y a su mujer, y encuentra en este hombre más joven esa posibilidad de un encuentro, aunque irremisiblemente se tiene que romper, ¿no? Yo lo he entendido así. Yo pienso que hay una transferencia incluso de autoridad y por supuesto del cuidar. El cuidado se transfiere desde Dersu, que cuida del capitán, al capitán que ahora tiene que cuidar de Dersu. Es el hijo que se hace padre. Es eso. Sí. Y a tu hijo tienes que llevarlo a la filmoteca, porque teniendo... Bueno, donde nosotros vivimos no hay filmoteca, que yo sepa. Bueno, pero eso es como cuando los chicos van a ver al equipo de no sé qué, al Madrid, y se desplazan. Es que ir a un cine es como ir a un pero supongo fíjate, yo, Pedro, no sé por qué no me gusta el fútbol. Ver Dersu Salah con él, juntos, nos llevamos 29 años de diferencia, creo que nos llevamos. Ver juntos la película entera sin el móvil, es que es como si lo hubiera llevado a verla a Japón. O sea, si es que es completamente rompedor para su entorno, eso no lo hace nadie. Pues tiene que hacerlo, es que eso es como llevar a un concierto a un chico, pues lo llevas Por eso yo creo que la discusión de antes, de decir el acceso al original, todas esas cosas de las que hablábamos, esta generación tiene un acceso a determinadas experiencias. Solo a esas, pero con esas tiene que hacer su vida. Yo he tenido otras. Yo he podido vivir sin la interferencia. Él ya no, pero él está preparado para eso, yo no. Yo antes o después me van a salir las cataratas culturales, ya las noto. O sea, yo ya lo voy notando, yo ya me quedo ciego para ciertas cosas. Y él está preparado para sobrevivir en el espacio post-taiga, ¿no? Pero eso no es ni malo ni bueno. Perdón. No, Ana, adelante. ¿No? Eso no es ni malo ni bueno, o sea, quiero decir, vivir con los tiempos no es ni malo ni bueno, pero sí pero esto surge porque se realiza una pregunta, o sea, demandando si ver una película en un móvil es lo mismo que lo otro, si se pierde algo por el camino, y se pierde mucho por el camino. A mi juicio se pierde mucho por el camino. Otra cosa es que la gente joven que viene después de nosotros y los que vendrán después de ellos se tengan que adaptar a su tiempo y se acomoden y consuman cultura con los medios que se les ofrece. Ana, perdona, se pierde mucho, pero es que ya no hay posibilidad de volver atrás. No. Yo vivo en Huelva. Yo vivo en Huelva, que ahora está muy de moda en todas partes, Doñana y todo esto. Yo vivo a 30 kilómetros de Doñana, ¿vale? Y aquí al lado hay un sitio que se llama la Punta del Sebo, donde confluyen el río Tinto y el Odiel, y ahí se instaló un polo de desarrollo industrial en los años 60. Yo no he conocido eso, esa desembocadura de dos ríos preciosa, yo no la he conocido. Y sin embargo, cuando paso por el puente y veo la fábrica, el atardecer sigue siendo precioso ahí, pero ya no tiene nada que ver con el que vio mi padre, que iba a bañarse allí cuando no había nada más que árboles. Entonces, yo juego con lo que la naturaleza me da en ese momento. A mí lo que me maravilla de la película de Kurosawa es que me permite
darme cuenta que ese sufrimiento que yo tengo por lo que voy perdiendo no es mío, es humano. Igual que, y ya me callo, pero el inicio de Rashomon, que lo comentaba antes con Pedro, me impactó, porque es una reflexión humana enmarcada en el siglo XI-XII, creo que es donde está ambientado, y lo único que ves allí es una puerta derruida. Es como decir, construye la técnica que quieras, que al final queda lo humano y la naturaleza, la lluvia, y tú estás resguardado en los restos de la técnica. Me parece que por ahí también puede haber algo de reflexión. Carmen, tienes que activar tu micro. Voy. Bueno, voy a intentar ser clara porque estoy a dos bandas. Yo creo que soy la persona, porque hoy no ha venido Eric ni Alba, la persona más joven, más próximamente joven con respecto a tu hijo, Juan Diego. Y creo que yo estoy en desacuerdo con que para la gente joven es imposible estar hora y media sin atender o va a ser imposible. Creo que la técnica, además de lo que te ofrece la técnica de facilidades, te lo ofrece de nuevas dificultades. Entonces, quizá lleguen más tarde a llegar a estar una hora y media escuchando, pero si tienen que llegar, llegarán. Igual que no creo que antes, porque no hubiera una evidencia, una técnica o algo que pusiera en evidencia que la gente no estaba escuchando, esto no pasara, ¿no? Es decir, que una persona tenga la mirada fija y esté quieto, o esté quieta, más bien, concordando con persona, no quiere decir que esa persona tenga el alma puesta en donde se supone que está, ¿no? Entonces, la técnica ha puesto de relieve cosas que ya estaban ahí, pero no... Bueno, simplemente eso, no digo más. Perdona, Carmen, que aquí el adolescente quería contestarte o aportar algo. Sobre lo que decías de que es complicado estar una hora y media viendo algo sin distracciones con otra persona. Para mí por lo menos es algo bonito, porque dices tú, yo al acabar la película, que puede haberla visto o no haberla visto mi padre, yo puedo hablar con mi padre de algo que hemos visto los dos por igual y tenemos la misma experiencia con ellos, de igual a igual. Entonces, el verla sin distracciones hace que yo me entere mejor y que después a la hora de hablar sea más competente con lo que diga. Entonces, más que, vamos, yo no sé el resto de la gente de mi edad, pero para mí por lo menos no es algo que yo diga, voy a ver una película ahora sin el móvil. Es algo bonito, familiar. No hace falta una pantalla de cine. Pero bueno. Es igual que tú, Juan Diego. Bueno, es lo que tienen los genes, Fernando. Es que estas experiencias de la paternidad, claro, tú ves a Dersu y dices, leche, si es que al final, claro, no va a reconocer al otro como su hijo, como diciendo, uno que viene aquí con su teodolito, no tiene la horquilla, que curiosamente es al revés, la horquilla es hacia arriba, el teodolito hacia abajo, ¿no? Pero también quiere estar aquí, también quiere disfrutar de esto, también quiere, voy a enseñarle, voy a aprender. Cuando están a punto de morirse en el lago, es porque le dice, haremos lo que usted diga porque es un hombre sensato. Habrá algo más fuerte. Yo creo que ese es el punto de inflexión, Pedro. Ese es el punto de inflexión de la película. Porque ahí están los dos. Él dice, me puedo fiar ya de ti. O sea, me puedo fiar de ti. Eso es cuando un hijo se hace adulto, ¿no? Y tú ya lo tienes como... Tengo uno de 20, este todavía no, pero tengo uno de 20 y ya cerca de eso estamos ya, ¿no? A ver si no me tiene que salvar del lago. Si os parece y no hay ninguna intervención, Ginés Marco creo que tendrá voz por si quiere después cerrar. No tiene vista, pero por cerrar por la deferencia a la Universidad Católica, dejadme que vaya iniciando el capítulo final de agradecimientos. Pero me gustaría insistir en algo, si puedo, puesto que es la coherencia de lo que hemos estado haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo. Tengo la convicción absoluta, Pedro, Ana, Alejandro, Juan Diego, ¿no? Todos los que habéis intervenido, de que no se pierde nada esencial. Esta es una convicción
fuerte, ¿no? Creo que lo que se pierde, lo que se ha perdido es algo de lo que no tenemos memoria, por eso se ha perdido, y nosotros vivimos con lo que no se ha perdido. No trabajamos jamás con lo que se ha perdido. Por tanto, para nosotros lo que se ha perdido ni siquiera es un registro. Entonces, esto es muy fácil decirlo de manera muy sencilla. Trabajamos con el espíritu, que es verdaderamente la técnica con la que el hombre ha sobrevivido a su cuerpo, a la naturaleza, a cualquier hostilidad. En este punto, creo que eso es lo que justifica que, además de un seminario de cine, este sea un seminario de filosofía. Quiero dar las gracias, y voy cerrando ya, a Carmen Rabadán y a María Golfe, que han hecho la parte técnica de todo esto, que hacen que todo esto se pueda grabar técnicamente, por tanto, espiritualmente, y que no solamente tengamos el público que ha podido estar con nosotros en las salas cuando lo hemos hecho presencial, aquí, en esta maravilla técnica que es poder vernos los rostros, aunque Alexay esté en México, Juan Diego en Huelva y yo en el campo del Turia, y Pedro nada menos que en Córdoba con Ana. Y también que mañana esto esté en una página donde se pueda ver una y otra vez y se haya configurado poco a poco un público para estas cosas que hacemos. Así que muchas gracias, Carmen, muchas gracias, María, que hoy no ha podido estar con nosotros. Gracias a los que os habéis matriculado y habéis seguido este curso con nosotros, y naturalmente a la Filmoteca Valenciana, que ha puesto a nuestra disposición todas las películas para que las podamos ver en el formato original, que a Ana y a mí también nos gusta ver. Mañana, los que aún no hayáis podido ver y estéis por Valencia, tenéis el segundo pase desde su sala. Y a la Universidad Católica, que apoya y sin la cual no podríamos realmente llevar a cabo esto. Muchísimas gracias, José Alfredo Peris, que estás por ahí, algo oscuro en mi pantalla. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Estoy en el Pantalán de una de las playas de Cádiz. Estoy, vamos, en un lugar privilegiado porque Cádiz es única. Y nada, es que os echo mucho de menos, aunque no nos pudiéramos ver físicamente hoy en cualquier caso, pero que bueno, que estamos muy contentos de este quinto seminario de filosofía y cine y que queremos reeditarlo en la Universidad Católica con todos vosotros, por supuesto, en próximas ediciones. En este caso, pues el próximo año estaría, pues francamente. Así que planificaremos sobre ello. En eso estamos trabajando. Os adelanto que nuestro interés es hacer una gran retrospectiva de Frank Capra para el año que viene, si podemos juntar todo lo que llevamos entre manos, que es que efectivamente encontremos las películas en su formato de copia primera, para no decir un original. En cualquier caso, el próximo seminario nuestro, os informaremos, será el día 27 de junio, sobre Ortega y Gasset, sobre el libro que el profesor Villacañas ha escrito sobre Ortega y Gasset. Podréis seguirlo online, será presencial en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia. Y para quienes queráis participar de nuestro seminario platónico, en la página web tenéis la próxima convocatoria sobre, si no me engaño, corregidme los que tengáis una memoria mejor ahora en este momento, sobre el Clitofonte de Platón. Sabéis que estamos leyendo poco a poco todos los diálogos platónicos, muchos de vosotros participáis, y con esta última referencia terminaría. No hace falta haber leído muy a fondo el Ión o recordarlo para saber que la cadena de las interpretaciones probablemente sea infinita y que lo sea tanto hacia atrás como hacia adelante. Sería maravilloso que en algún momento Alejandro, en un futuro, sea quien dirija estos seminarios para la gente de su edad y para gente que cuando él lo haga tenga 14 años y empiece a ver las películas con su padre o con sus amigos o con quien sea, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, insisto, muchísimas gracias por esto. Espero veros en próximos seminarios, sea con Ortega, sea con la filosofía o sea con Frank Capra. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Gracias. Gracias.